Hola, ¿cómo están? Y les saludo de nuevo aquí en Conquistador Devocionales. Y hoy vamos a hablar acerca de David, el niño pastor convertido en el rey de Israel. Vamos a basar nuestro devocional en Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a comenzar con una reflexión en el libro de Creciendo a través del conflicto. El libro se llama así, Creciendo a través del conflicto. Aprenda de David cómo el conflicto puede refinar nuestra fe, de Irving Lutzer. Para aquellos que les interesa el libro, es un muy bonito libro que les puede ayudar a aprender a manejar ciertas situaciones de conflicto, ¿cierto? O cómo manejarnos en momentos de crisis y de conflicto, aprendiendo de los errores y de los aciertos de David, el rey. Bueno, vamos a comenzar. Y aquí el autor del libro nos recuerda y dice algo muy interesante y que es cierto. A veces él comenta que es imposible predecir quién será poderosamente usado por Dios, porque Dios tiene sus propias razones para colocar gente improbable en lugares aún más improbables, ya que la evaluación de Dios parece ser que difiere bastante del grado que personalmente nos demos o de la apreciación de nuestros amigos. Probablemente Dios haya proyectado para nosotros un lugar que es superior al soñado. Y entonces él ahí es donde dice: solo pregúntale a David, el niño pastor convertido en el rey de Israel. Bueno, esto nos da esperanza, ¿no? También él comenta que muchos de nosotros hemos sido medidos con el criterio de otra persona, o a veces hemos sido evaluados bajo las preferencias personales de nuestros padres, hermanos y amigos. De hecho, instintivamente comparamos a cada persona que conocemos con nuestro patrón de las cualidades más buscadas: apariencia, personalidad, inteligencia y sinceridad. Son algunas de las características que afectan el juicio que nos hacemos mutuamente. Aunque teóricamente podemos estar de acuerdo en que todas las personas son creadas de manera semejante, nos nivelamos en una escala que está de acuerdo con nuestro gusto. No tratamos a la gente de acuerdo con un valor absoluto, sino más bien relativo. Los padres cometen un error cuando juzgan a sus hijos por las normas de la sociedad. Quizá la belleza sea el modelo más común, en la cual, dice James Dobson, nuestra cultura ve como la moneda de oro del valor humano. Con frecuencia los padres caen en la trampa de prestarle más atención al niño atractivo, que los hace sentir mejor, ¿cierto? Los otros niños sienten el dolor del rechazo y la depresión que viene de saber que sencillamente no dan la talla, como nuestra opinión de quienes somos está determinada por aquellos que nos rodean. El niño que siente el rechazo de sus padres puede llegar a tener una carga emocional con la cual tratar mientras se esfuerza por la integridad de la misma. Si la apariencia es la moneda de oro del valor humano, seguro que la inteligencia es la de plata. Si tenemos la buena fortuna de haber sido o de tener un niño prodigio en la familia, este será aceptado por su brillantez. El prestigio está conectado con las notas altas en álgebra, ciencias políticas o programación de computadores. Los niños pueden tener habilidades naturales para la música, el arte o para hablar en público y todavía sentir el aguijón del rechazo dentro de la cadena familiar, dado el gran número de familias que no interactúan bien incluso con los niños dotados. Pueden crecer con sentimientos de depresión y odio por sí mismos. Los niños que son ignorados o de quienes se abusa verbal y físicamente conocen el dolor interior de sentir que realmente nadie los ama y que no tienen ningún valor aparente. Hay evidencia de que el rey David sufrió debido al rechazo de su padre y de sus hermanos mayores. Ellos se ofendieron por su rápido ascenso a la fama y hubieran preferido que permaneciese en casa con las ovejas a donde pertenecía. Pero no estamos adelantándonos a la historia, dice Irving Lutzer. Aquí ahorita él comienza a relatar acerca de la búsqueda de un rey, ¿cierto? De cómo Dios envía a Samuel, el profeta,
¿cierto? En búsqueda del rey de Israel. Entonces acá habla sobre, bueno, dice que al comienzo de nuestra historia el rey Saúl había sido rechazado por Dios, quien ahora le decía a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? O sea, todo el pueblo se la pasaba llorando a Saúl, sabiendo que definitivamente él iba a terminar haciendo cosas que terminarían por... Bueno, ustedes saben cómo terminó Saúl, ¿cierto? Incluso su pobre hijo Jonatán, al final, ¿cierto? Terminaron muertos. Y desafortunadamente Dios había advertido al pueblo, sin embargo ellos no quisieron escuchar, ¿verdad? Entonces por eso aquí les dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Bueno, la terquedad del pueblo. Bueno, aquí dice: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. O sea, ya él había desechado, incluso desde antes de que él fuera rey ya lo había desechado. Y aquí le estaba dando Dios la orden a Samuel de que fuese a reclutar en Belén a el rey David, ¿cierto? El que sería el próximo rey. Entonces, así que el anciano Samuel hizo planes para encontrar un nuevo rey y se dirigió a Belén. Esto está en 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Ok, Saúl ya estaba paranoico, lleno de sospechas y hostilidad. Incluso el piadoso profeta Samuel temía ir a Belén, porque el rey podía descubrir la verdadera razón de su misión. Así que el Señor, haciendo uso de su misericordia, le permitió a Samuel, como un pretexto para su viaje, ofrecer un sacrificio cuando llegara a Belén. 1 Samuel 16, 1 al 5. Pero después que la multitud se dispersó, en privado cumplió con el verdadero propósito de su viaje. Isaí sintió orgullo cuando le dijeron que uno de sus hijos sería el próximo rey, y de hecho pensó que sabía de antemano cuál de ellos sería. Incluso frecuentemente en el pasado Samuel había juzgado el carácter de una persona por su apariencia. Ya te imaginas, el mismo profeta, ¿no? Es decir que por su porte, su estatura o personalidad, pensando que esta sería la forma de determinar cuál de los hijos había sido escogido por Dios, uno de los 7 jóvenes desfilaron delante de Samuel con paso regio. De manera natural, el mayor Eliab marchó primero. Quienes estudian las genealogías nos dicen que por lo regular los primogénitos son competitivos, autosuficientes, de voluntad firme y buenos líderes. Probablemente Eliab llevaba una gruesa lanza para demostrar su bravura, y confiado en que sería escogido, marchó acentuando su majestuoso paso. Incluso Samuel fue confundido, de cierto, delante de Jehová estás ungido, pensó para sí. 1 Samuel 16:6. Pero cuando el anciano guardó silencio, estuvo atento a la voz del Señor, escuchó palabras asombrosas como: no mires lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. El Todopoderoso estaba hablando: yo desecho qué golpe para este líder orgulloso y naturalmente dotado, ¿cierto? No importa cuán hermoso, cuán inteligente, cuán alto o pudiera parecer ante los ojos de los hombres, este hombre fue desechado por Dios, y Dios escogió al humilde cantor de Israel, o David, ¿cierto? Que de hecho fue el último en nacer de sus hermanillos y el último improbable en la lista de su padre para llegar a ser rey de Israel. O sea, su propio padre ni siquiera lo tenía en cuenta, o sus hermanos, ¿ya? Aquí habla sobre: luego fue Aminadab quien marchó lentamente frente del profeta, otro de los hermanos. Para este momento Samuel había aprendido a no sacar conclusiones apresuradas, así que esperó pacientemente la divina voz, y tampoco a ese ha escogido Jehová. ¿Ok? De igual manera, todos los 7 hijos de Isaí desfilaron frente a Samuel completamente vestidos y armados. Sin embargo, sus semblantes con actitud de reyes no impresionaron al profeta, ya que él había aprendido su lección, ¿verdad? Cada uno supo que había sido rechazado para la monarquía. Samuel estaba confundido, pues que asumió que todos los hijos de Isaí habían sido invitados a esa reunión,
Pero el desfile de los hijos terminó y no hubo confirmación divina. No pudo evitar el cuestionarse a sí mismo si había escuchado la voz del Señor correctamente. Y entonces él mismo se preguntó, ¿será que estos son todos sus hijos? Isaí respondió de mala gana, quedó aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, ok, envíame por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 1 Samuel 16:11. Esta es nuestra primera razón para creer que David no era un hijo predilecto. Isaí había sido invitado de manera específica, específica el sacrificio y había traído a sus hijos porque uno de ellos sería ungido como rey. 1 Samuel 16:3. Nos da la impresión de que casi había olvidado que tenía otro hijo. Su excusa para no tener presente a David era débil porque ahí estaban otros a quienes les había pedido confiar el cuidado de las ovejas. 1 Samuel 17:20. Y quizá no tenía grandes esperanzas para ese chico. Quizás por eso el papá era el que los mandaba. O sea, imagínate, lo mandaba a cuidar las ovejas porque él no creía que pues él pudiera hacer algo mejor, ¿verdad? Triste, ¿no? A veces nuestros padres no confían en nosotros o simplemente de alguna manera no ven potencial en nosotros. Y parece que su padre no veía el potencial en David. Aquí dice que probablemente esta no era la primera vez que David quedaba excluido de una reunión familiar y ya se había acostumbrado a estar relegado, apacentando las ovejas mientras sus hermanos mayores se embarcaban en diversas aventuras. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que en su familia alguno de ustedes se haya sentido de alguna manera relegado, ¿cierto? O incluso en el mismo ministerio siempre hay otras personas que parece que les tienen más en cuenta que a alguno de nosotros, ¿cierto? Aun cuando nosotros queramos servir o somos nosotros siempre los que estamos respaldando, parece que siempre, al fin y al cabo, aunque nosotros seamos los fieles o los leales, parece que al final las personas que tienen, no sé, quizás más atención, sean las personas predilectas, no sé, por razones muy diferentes a las que Dios valora. Así que entonces no te pongas triste por eso. Si estás escuchando este mensaje y te sientes así, probablemente ese mensaje es para ti, de parte de Dios. ¿Ok? Recuerda que Dios no ve lo que el hombre ve, pero Él sabe y conoce tu corazón y las intenciones y las razones por las cuales estás haciendo lo que haces, aun a pesar de que no tengas el reconocimiento de las personas a tu alrededor. ¿Ok? A pesar de lo inaudito que parecía la solicitud, David fue traído delante del anciano profeta y podemos creer que David tuvo una sorpresa agradable porque en verdad era extrañado en la reunión familiar. Apenas podía creerlo todo cuando le dijeron que Samuel estaba allí buscando un nuevo rey para ungirlo. David era atractivo, pero no tenía la imponencia de un rey. Y era un rubio hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel estuvo tan inseguro de que este era el indicado como lo estuvo en cuanto a que otros no eran. Destapó el cuerno y el aceite como desde la cabeza hasta los hombros de David y solo tenía 15 años. O sea, imagínate, apenas tenía 15 años David, era muy jovencito. Ok, ¿quién estuvo presente en aquella unción? Leemos y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David en 1 Samuel 16:13 y David, el enano de la familia, fue ungido en medio de sus hermanos, mientras ellos, furiosos por lo que parecía una decisión arbitraria de Dios, se tambaleaban con su orgullo herido. El hermano que ni siquiera estaba en la carrera había ganado el premio, imagínense, ni siquiera estaba en la lista, pero sí estaba en la lista de Dios, y eso es lo que importa. Bueno, en la mayoría de las familias los hermanos mayores se ofenden, sobre todo cuando los menores son honrados de manera especial. Ni siquiera tenemos que leer entre líneas para saber que David no era amado por sus hermanos. Sencillamente la familia no podía regocijarse por el honor otorgado a su miembro más joven. Tenemos algunos vistazos de las burlas que los hermanos mayores le hacían. Aunque David había sido ungido, volvió a apacentar las ovejas y era tratado como si nada hubiese ocurrido.
Pronto se dio cuenta de que que no estaba enrolado en la escuela de la realeza, sino en la del sufrimiento y la desilusión, y siguió con sus responsabilidades en el hogar como si no hubiese pasado nada. Imagínate, lo acaban de reconocer como rey de Israel y sin embargo él no, parecía que no hubiese pasado nada. Es como que, ok, mira, vas a ser presidente de la nación, pero regresas a tu casa a seguir lavando los pisos, o no sé, si eres un mecánico, a terminar de arreglar tu carro. Y, hey, pero se supone que yo soy el próximo presidente de Estados Unidos, o no sé, de mi país. ¿Y por qué me siguen tratando igual? Bueno, el punto es que aquí dice que cuando aún fue el escogido para tocar el arpa en la corte del rey, no dejó su trabajo en la hacienda familiar, sino que iba y regresaba alternando entre el palacio y el rebaño de su padre. 1 Samuel 17:15. Y luego que llegó el día cuando los verdaderos sentimientos de sus hermanos salieron completamente a flote, porque aquí dice que 4 años, dice que él te está diciendo acá, Irving Lusser dice que 4 años atrás, los hermanos de David se sentían, o sea, va a explicar cómo se sentían los hermanos de David, ¿verdad? Entonces aquí decía que un día su padre Isaí le dijo que le llevara comida a sus hermanos. Eso fue hace 4 años atrás, antes de que lo escogieran a David, ¿verdad? Como rey. Entonces dice que Isaí le dijo que llevara comida, ¿cierto? Y que cuando llegó encontró que Goliat estaba desafiando el ejército de Israel, y así que comenzó a hacer preguntas sobre lo que estaba sucediendo. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provocara los escuadrones del Dios viviente? Entonces, imagínate la actitud de David, ¿cierto? Era muy valiente. Aquí dice que su hermano mayor alcanzó a escuchar la conversación y se pronunció, y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. ¿Para qué os has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Ves? En el fondo yo creo que el hermano temía y sabía que de alguna manera tenía muchísimo más pasta de rey, ¿cierto? De líder, su hermanito pequeño. Y por eso les convenía mantenerlo guardadito en las ovejas para que nadie se diera cuenta, ¿cierto? Porque les podía destronar, ¿cierto? Incluso el hermano, en el fondo, le convenía que estuviera ya guardado para él poder seguir brillando. Y hay gente así, ¿no? Solo los hijos menores, ¿no? Hay gente que no le gusta que nosotros brillemos, ¿cierto? O nos mantiene en el anonimato, o nos esconde para que no, porque de alguna manera se siente apocado, ¿cierto? Al lado de nosotros. Eso puede suceder. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado. A mí me ha pasado infinitas veces. Y a veces uno como que intenta quizás medio esconderse un poco, porque parece que a la gente le molesta el brillo de tu luz, ¿no? No les molesta que otros brillen, ¿verdad? Bueno, mira que aquí dice que solo los hijos menores pueden apreciar completamente el dolor que produce una reprensión de esta índole, dada por un hermano mayor. Si David iba a ser tratado como un futuro rey, no lo sería por la familia. Evidentemente, su unción significaba poco para ellos. Los hermanos lo trataban como si ni siquiera mereciera saber qué estaba sucediendo enfrente de la batalla. Con frecuencia, los padres y hermanos, quienes en última instancia son los que reconocen, ¿cierto?, que había grandeza en medio de ellos. Después de que Eliab lo regañó, David respondió: ¿Qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Quizá era solo hablar, pero los hermanos menores debían saber que no tenían derecho a hacer preguntas impertinentes en presencia de los mayores. Con este intercambio, Eliab salió de las páginas de la Biblia y nunca más se oyó hablar de él. Con frecuencia he pensado acerca de este confiado primogénito, porque asumió que el proceso de la selección sería un concurso de belleza, es decir, que dependía de quién tuviera el físico más impresionante y la presencia más majestuosa. Sin embargo, no fue reconocido por quien pensaba que era, sino ignorado y pasado por alto en silencio. Aunque se nos dice, creo que la vida de Eliab fue cambiada por siempre desde aquella tarde en Belén, cuando vio que su hermanito era ungido.
o volvió su corazón buscando al Señor y estuvo satisfecho desempeñando el papel que Dios le diera en la historia de Israel, o murió como un viejo resentido, como Caín reaccionó furioso por el favor manifestado a su hermano menor Abel, pero Eliab podía elegir volver a sus ojos a Dios para ser aceptado por él o vivir resentido y odiando. David sentía profundamente todo este rechazo, quizá le había calado más de lo que imaginamos. Aún durante los últimos años de su vida luchó con la indiferencia de su familia. Como adulto escribiría: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Para aquellos que se han sentido de alguna manera desechados por su propia familia, su padre o su madre, recuerden que Dios está por ustedes. Aquí dice que quizás que cuando Samuel regresó a Ramá, especuló acerca del por qué los otros hermanos más idóneos fueron ignorados. Entonces, si cualquiera de ellos se hubiera convertido en rey, sencillamente habría sido un doble vacilante de Saúl, muy posiblemente, quien aparentemente impresionaba, pero tenía un corazón muy egoísta y desobediente. El texto dice que explícitamente que cuando Saúl se paraba entre el pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. ¿Cierto? Esto está en 1 Samuel 10:23. Si aunque Saúl era alto y bien parecido, anteriormente estaba lleno de podredumbre y las apariencias engañan. Realmente mucho antes de que Samuel ungiera a David en Belén, Dios había dicho: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová había designado para que fuese príncipe sobre su pueblo. En el plan de Dios ya había sido elegido como rey. El cumplimiento de su designación era solo cuestión de tiempo, y para aquellos de ustedes que me escuchan que de alguna manera han recibido un mensaje de parte de Dios, un llamado al ministerio de parte de Dios, y que la palabra aún permanece vigente, recuerden que esa palabra de Dios todavía permanece vigente. Y no importa lo que esté pasando en tu vida en este momento, recuerda cuántos años muchos de los siervos de Dios tuvieron que esperar hasta que esa palabra fuese manifestada. ¿Cuántos años tuvo que esperar José? ¿Cuántos años tuvo que esperar Moisés, cierto? Para que todas esas promesas de Dios se llegaran a manifestar en la vida real en este momento, en cuanto Dios te ha dado una palabra y aún todavía tú sientes que sigue siendo como un pastorcito detrás de las ovejas y que nadie te reconoce absolutamente nada, incluso en tu vida, ¿cierto? Parece que no pasa nada interesante. Recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Recuerda que la palabra de Dios sigue vigente y su llamado también para ti. Solo quiero que recuerdes, y hay cosas acá que quiero recalcar en este momento. Recuerda que ¿por qué David fue escogido delante de Dios? Y aquí recalca 1, 2, 3, 4 y 5 razones, ¿cierto? Que recalcan aquí el libro de Irving Lutzer acerca de las razones, ¿cierto? Dice: ¿qué clase de corazón tenía David que atrajo la atención del Todopoderoso? Y eso es para que lo tengas tú en cuenta. Y esas eran que David tenía un corazón de pastor, ¿cierto? Dice que él eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás de las paridas, lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Sencillamente David fue promovido de un pastoreo a otro. Tomó lo que aprendió en los campos y lo aplicó al liderazgo. O sea, si eres, ¿se acuerdas lo que dice la Biblia también acerca de si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho? Bueno, cierto, él tenía un corazón de pastor y lo que hizo con sus ovejas ya lo pondría en práctica cuando estuviese apacentando a su pueblo, ¿cierto? Ya tomando el control y el liderazgo de su pueblo Israel. La segunda cosa que quiero que recuerdes acá, por qué él fue escogido, es porque él tenía un corazón humilde.
Dice que cuando se esperó que David regresara a apacentar las ovejas después de ser ungido, él no insistió en que esto estaba por debajo de su dignidad real, aunque no tenía el Nuevo Testamento entendido, el precepto de humillaos pues, recuerda esto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuese tiempo. Si somos fieles en el peldaño de la escalera donde estamos, a su debido tiempo Dios lo hará saber para que ascendamos dando el siguiente paso, ¿cierto? La tercera cosa por la que David fue escogido fue porque él tenía un corazón de siervo, ¿cierto? 2 años después de que David había sido ungido, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En 1 Samuel 16:14, para los que lo quieren leer, David fue a la corte del rey y usó su talento como músico para calmar el delirio de Saúl y aliviar su depresión. Aparentemente el espíritu malo retrocedía ante los signos de alabanza que David tocaba en honor al Señor Jehová, y aún hoy los espíritus demoníacos retroceden frente a los signos de alabanza que son cantados para la gloria de Dios. David también se convirtió en el escudero de Saúl, demostrando así que estaba dispuesto a actuar en la segunda fila. Era el futuro rey, pero sabía que el liderazgo involucraba que fuera un siervo. De hecho, aquellos que no pueden servir, no pueden liderar. David no buscó el reinado. Sus hermanos pensaron en muchas razones por las que debían ser escogidos y que el reinado era un asunto de confianza en sí mismos y de habilidad. David sabía que el liderazgo en el reinado era una elección que se le debía dejar a Dios. Él nunca olvidó de quién era el reino. Tozer dijo que los mejores líderes son reclutados por Dios y no quienes aspiran a esa posición. Aquellos que desean liderar deben aprender a servir y a esperar que Dios les haga avanzar hasta donde el liderazgo se haga necesario. Los hombres escogen líderes con un catálogo, Dios usa otro. Recuerda eso. Y la otra razón por la que él fue escogido era que además David tenía un corazón adorador. David, con todas sus faltas, encontró satisfacción en su relación con Dios. Aquella emocionante tarde en Belén no se dio cuenta de que experimentaría varios años de dolor, un dolor que lo empujaba a los brazos de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lea los salmos y se convencerá de que David alcanzó los niveles más altos durante los días cuando estaba en los más bajos. Descubrió, según C.S. Lewis, que Dios es el único que todo lo satisface. Pocos han aprendido a aprovechar los recursos de Dios tan frecuente y desesperadamente como David, y pocos han encontrado que Dios es suficiente a la hora de enfrentar una necesidad. Y la quinta razón por la que David fue escogido es porque David tenía un corazón perdonador. Muchos de nosotros recordamos a David por el adulterio con Betsabé y por asesinar a Urías intentando ocultar el pecado. Aunque las consecuencias de esas acciones lo atormentaron hasta el día de su muerte, la otra cara de la moneda nos dice que experimentó la bienaventuranza del perdón, historia que cubriremos detalladamente en el capítulo 10 de este libro. Cuando David confesó su pecado delante del Señor, fue limpio, purificado, perdonado, restaurado. Le ofreció a Dios su corazón quebrantado y unió de nuevo los pedazos de su alma herida. Somos tentados a juzgar a los demás por apariencias. Aquello que no encaja en nuestros criterios están perdidos en la masa. Dios quiere que veamos más allá de tales características superficiales. Él espera que entendamos que la verdadera persona está dentro en el corazón, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si a veces parece que Dios pusiera su mano sobre el hombre equivocado, escogiendo a quienes serían considerados los más incapaces de tener éxito y elevándolos a una posición de responsabilidad. Se dice que la reina Victoria les contaba a sus amigos que estaba agradecida con Dios por la letra M. Para explicarlo, citaba las palabras de Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso está en primera de Corintios 1, 26 al 29. Aquí dice que ella estaba agradecida porque Pablo no dijo ningún noble escogido, sino más bien, no muchos nobles son escogidos. No es de admirarse que la reina diera gracias por la letra M. No podemos predecir quién escogerá a Dios para posiciones de responsabilidad. Él toma a quienes están en las sombras y los atrae a la luz, a alguien cuya familia considera un fracaso, e inscribe su nombre en el libro de la vida. Los más bajos son exaltados y los poderosos humillados. Él levanta del polvo al pobre, y el menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Salmos 113, 7 al 11. He sido rechazado por la familia. Ahora, él fue rechazado por la familia. Y escucha esto, quizás de pronto tú te has sentido rechazado por tu familia, o sientes que Dios se ha olvidado, ¿cierto?, de ti, porque otros son escogidos para privilegios especiales, ¿cierto? Y tú sientes que de alguna manera no estás siendo escogido para nada de esto, y que te estás perdiendo lo mejor. Aquí te están diciendo, anímate, deja que Dios te ame, permítete ser el objeto de su concentración y haz su voluntad, ¿verdad?, sea grande o pequeña. Utiliza el tiempo que sea necesario en su presencia para dirigir tu corazón como una flecha en dirección a Él. Tus amigos tienen una opinión de ti, Dios tiene otra. ¿Cuál es la más importante? Termina diciendo aquí Irving Lutzer al final. Solamente recuerda que es importante que tengas en cuenta todas esas 5 cosas por las que David fue escogido, ¿cierto? Tenía un corazón perdonador, tenía un corazón humilde, un corazón de siervo, un corazón adorador y sobre todo un corazón perdonador, ¿cierto? Y me gusta mucho como él lo nombra acá y le dice: el niño pastor convertido en rey de Israel, ¿cierto? Es muy lindo, ¿verdad? Cómo Dios puede exaltar a una persona que estaba en la lista improbable de sus padres familiares, incluso del profeta, pero en los ojos de Dios, ¿cierto? Fue exaltado, y eso es lo más importante. ¿De quién estamos buscando nosotros la aprobación? Y ante en realidad queremos ser exaltados, ¿cierto? ¿Por el hombre o por Dios? Y bueno, voy a terminar con una oración pequeñita. Vamos a ver. Y dice así, ya para terminar, dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Y para todos aquellos que están esperando por una respuesta del Señor, y parece que esta respuesta se quedó allí en veremos, entonces aquí te están diciendo: porque en ti he esperado, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Este pequeño pequeño devocional dentro del devocional se llama espero en tu presencia. Entonces te están recomendando acá el Señor y el Espíritu que esperes esa respuesta, ¿cierto? Para aquellos que vinieron acá que tienen alguna petición de Dios, les está diciendo: esperen en su presencia. Y la palabra está en Salmo 38:15 para los que lo quieren tener en cuenta. Dice así: mi corazón se acelera al esperar tu presencia. Señor, clamé a ti en momentos de gran necesidad. Me encuentro tan vacía ahora. No deseo las charlas o los consejos de amigos. Solo quiero descansar en tus manos. Tú me conoces también. Ves los recovecos de mi corazón, que oculto a los demás, y aún así me amas. Mi boca eleva el nombre de mi Salvador, porque eres la única fuente de amor incondicional. Cuando me faltan las fuerzas y las ganas de seguir, pido que me lleves hasta tu refugio.
Cuando ya no puedo estar solo o sola con mi ansiedad y mi pobre humanidad, vienes a mí, a mi auxilio. Tu misericordia sobrepasa mi tribulación y me llena de paz. Y recuerden, espero en tu presencia. La palabra es, porque en ti, oh Jehová, he esperado, y responderás, Jehová, Dios mío. Salmo 38:15. Y que tengan un bonito día. Dios les bendiga. Bye.